En el 2020, la NFL decidió cambiar un poco el formato de los playoffs. A muchos no les pareció el cambio, a otros nos gustó de facto por el simple hecho de tener un juego más en la primera semana de postemporada, o ronda de comodines o semana de wildcard. En este video repasaremos la historia de cómo el formato de los playoffs de la NFL ha ido evolucionando con el pasar de los años. Tenemos que remontarnos 100 años atrás. En los 1920s, de hecho, el formato de playoffs o postemporada ni siquiera existía. Es más, ni siquiera un Super Bowl o un juego de campeonato existía. En aquel entonces, el equipo con el mejor récord era el que se coronaba como campeón. Algo extraño, ¿no? Pero no sería hasta 1932 que dos equipos terminarían la temporada con exactamente el mismo récord, lo que obligaría a que se jugara un juego extra o el primer juego de campeonato entre los Chicago Bears y los Portsmouth Spartans, donde Chicago se impondría con un marcador de 9-0. Cabe resaltar que no era un Super Bowl, era un juego de campeonato y como dato curioso, este partido se disputó bajo techo. Un año después, en 1933, la NFL decidió hacer oficial el tener un juego de campeonato como tal cada año. Pero para esto tuvieron que dividir la liga en dos conferencias. En aquel entonces era la conferencia del este y la del oeste. Así que los dos equipos con mejores récords jugarían el juego de campeonato. Ese año fue disputado entre, nuevamente, los Chicago Bears y los New York Giants, y nuevamente el campeón serían los Bears, imponiéndose 23-21. Y no sería hasta 1941 cuando dos equipos de la misma conferencia terminarían la temporada con exactamente el mismo récord, los Chicago Bears y los Green Bay Packers, lo cual obligó a que antes del juego de campeonato se jugara el primer juego de playoffs de la historia. Este formato de tener un juego de campeonato y no tener un juego de playoffs a menos de que hubiera un empate se mantuvo hasta 1967. Para ese entonces la NFL ya contaba con un total de 16 equipos. Y así la liga fue dividida en 4 divisiones, las cuales eran la Century, Capital, Coastal y Central Division, y esta no tenía nada que ver con la ubicación geográfica de los equipos. El formato de playoff consistía en que el ganador de cada división se enfrentaría al ganador de otra división. Los dos ganadores se enfrentarían entre ellos en un juego de campeonato. Este mismo año nacería el Super Bowl. Este juego enfrentaría al ganador de la NFL contra el ganador de la AFL para coronarse como el campeón del mundo. En este primer Super Bowl, disputado entre los Green Bay Packers contra los Kansas City Chiefs, los Packers saldrían victoriosos 35-10. Ya para 1970, la NFL y la AFL se unieron para crear la actual NFL. El sistema de playoffs para este entonces ya era muy similar al que tenemos actualmente, aunque la mecánica estaba un poco extraña. Para empezar, los juegos en casa variaban anualmente, entonces para ese aspecto el récord del equipo no importaba realmente. Aquí apareció por primera vez el equipo Wild Card o comodín de manera permanente, ya que de cada conferencia pasaban a los playoffs los 3 líderes divisionales más el mejor cuarto lugar. Aunque la manera de enfrentar a los equipos era muy diferente. Por ejemplo, ese año en la conferencia americana jugó el primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero, todo bien, como normalmente se hace. Pero en la nacional jugó el primero contra el segundo y el tercero contra el cuarto, además de que aquí nadie descansaba la primera semana. No fue hasta la temporada de 1975 que aparecieron los sembrados en los playoffs de la NFL, lo cual hacía una gran diferencia, ya que los primeros 2 de cada conferencia aseguraban jugar en casa durante la ronda divisional. La clasificación era igual, los campeones de las 3 divisiones más el mejor cuarto lugar. De esta manera, el primero se enfrentaba al cuarto y el segundo al tercero, pero había una restricción, 2 equipos de la misma división no se podían enfrentar en la ronda divisional. 3 años después, en 1978, la NFL extendería el calendario de 14 a 16 juegos por temporada. Y ahora, cada conferencia tendría 2 comodines o equipos de wild card, con lo que quedó asentada oficialmente la ronda de comodines, los cuales se enfrentarían en la primera semana de playoffs entre ellos, y la restricción para la ronda divisional se mantenía. 2 equipos de la misma división no se podían enfrentar, y de hecho, este tipo de formato era muy similar al formato de las grandes ligas. En 1990, el formato agregaría un equipo comodín o wildcard extra, clasificando de la siguiente manera: los 3 líderes divisionales más los segundos lugares de cada división. Entonces,
Los enfrentamientos se darían de la siguiente manera: el peor líder divisional se enfrentaría contra el peor equipo comodín y los otros dos equipos comodines restantes se enfrentarían entre ellos en la ronda de comodines o wild card, mientras que los sembrados 1 y 2 de la conferencia descansarían esa semana para jugar como locales en la ronda divisional. Cabe destacar que a partir de este año desaparece la restricción para la ronda divisional y ya equipos de la misma división se pueden enfrentar. Ya en tiempos más recientes, en el 2002 hubo un reacomodo de las divisiones, a tal como las conocemos hoy en día, 4 divisiones por conferencia, y el formato de playoff se mantuvo hasta el 2019. El formato era exactamente igual que el anterior, solo que ahora serían 4 líderes divisionales y 2 comodines, para enfrentarse el sembrado 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Y los 2 mejores de cada conferencia descansarían en la ronda de comodines y jugarían como locales en la ronda divisional. Pero hace 2 años, en el 2020, el formato volvió a cambiar. Ahora clasifican 7 equipos, los 4 líderes divisionales más 3 equipos comodín o wildcard, teniendo en total 2 juegos más en la primera semana de comodines, ya que ahora solo el líder de cada conferencia descansa esa primera semana de postemporada, y además asegura el jugar la ronda divisional en casa y si llega a la final de conferencia también la juega como local. Ahora, unos datos a tomar en cuenta. Desde el formato implementado en 1990 ha habido 30 Super Bowls, por ende 60 equipos han jugado. Solo 11 de esos 60 equipos han llegado al Super Bowl habiendo clasificado como equipos comodín o wild card, que se traduce a un muy bajo 18%, y de hecho, eso no ha pasado desde 2013, y desde 1990 solo 2 equipos clasificados como comodín y en último lugar, que antes era el número 6, han ganado el Super Bowl, los Steelers de 2005 y los Green Bay Packers de 2010. Entonces, no se tiene que ser un genio para saber que con este nuevo formato el clasificado en último lugar, que ahora sería el número 7, sus probabilidades son casi nulas, ya no digamos de ganar, sino de solo llegar al Super Bowl. Entonces, ¿cuál es la razón para agregar un equipo más en playoff? Francamente, solo un partido más, lo que se traduce en dinero. Aunque como fanático y amante de esta liga no tengo ningún problema en ver 2 juegos el sábado, 3 el domingo y un Monday Night Football pero de playoff. En conclusión, a diferencia de los formatos anteriores al de 1990, donde los 3 líderes divisionales descansaban en la ronda de comodín, para luego ser solo los mejores 2 líderes divisionales de cada conferencia quienes descansaban, ahora solo es el mejor equipo de cada conferencia quien lo hace. Eso tiene pros y contras obviamente. Las contras son que los equipos que no son el líder de cada conferencia llegarán a la ronda divisional y a la final de la conferencia tal vez ya muy desgastados y con jugadores clave probablemente muy dolidos y o lesionados. Pero los pros es que esto obliga a los equipos a que en temporada regular den lo mejor con tal de tener esa semana de bye durante los playoffs. Aparte, el terminar como líder de conferencia casi asegura el estar presente en el Super Bowl. Pero dime, ¿a ti cuál formato te gusta más, el pasado o este actual?